Ok, entonces nosotros venimos a dar un tutorial acerca de cómo hacer un análisis bibliométrico, pero antes necesitamos conocer algunos conceptos básicos. La bibliometría es la ciencia que permite el análisis cuantitativo de la producción científica a través de la literatura. Esta emplea métodos científicos, matemáticos y estadísticos para analizar el curso de la comunicación. Es una herramienta para el seguimiento de publicaciones científicas, ya que es muy importante dentro del proceso de investigación, además que permite calificar la calidad del proceso. Esta a su vez se divide en dos artículos. El artículo original, número 1, el cual presenta resultados novedosos que no se han publicado con anterioridad, y el artículo de revisión, que es el 2, el cual recopila, analiza, sintetiza, resume y discute la información de algún tema. Pero, ¿cómo iniciamos? Pues para hacer un análisis bibliométrico, primero debemos de empezar a buscar palabras clave. En este caso podemos empezar como silicio poroso como un sensor de gas LP. Bien, comenzaremos primero dirigiéndonos a la Biblioteca Digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ingresando en nuestro navegador bibliotecas.uac.mx. De ahí, una vez entrado en la página, veremos esta interfaz y nos dirigimos a recursos electrónicos. Específicamente encontraremos bases de datos de diferentes tipos y de áreas que contienen diversos artículos de investigación. Específicamente para este análisis nos vamos a ir a la base de datos Scopus, la cual tiene un sinfín de artículos y resúmenes científicos que son utilizados en el área de ingeniería, de la ciencia, entre otros. Una vez que nos haya cargado la página, nos va a dirigir a esta parte de Scopus en donde va a iniciar la exploración. Vamos a irnos a documentos y vamos a palabras claves que, como ya mencionamos, son silicio poroso como sensor de gas LP. Pero recordemos que la mayoría de los artículos científicos y en esta base de datos están escritos en idioma inglés, entonces nuestras palabras claves deben de ingresarse en ese idioma. Entonces ponemos la palabra porous, que es poroso, silicon, que es silicio, LPG, que es gas LP, y sensor, que es sensor. Si tenemos alguna duda con la traducción de nuestras palabras claves, podemos hacer uso de un navegador como lo es Google Académico para darnos una idea de si son correctas las palabras en que traducimos estas al idioma inglés o no. Le damos en Share. Aquí está. Y va a iniciar a buscar. Cuando ya buscó, aquí nos va a mostrar el número de documentos que nos salieron como resultado de colocar dichas palabras clave. En este caso fueron 8 documentos de más. Esto quiere decir que nuestras palabras clave, nuestro alcance, no han sido investigados mucho o no han sido de mucho interés para la comunidad científica, por lo tanto no hay muchos artículos de donde podamos obtener información. Sin embargo, eso no significa que los que están mostrados no sean de importancia. Podemos ver que aquí se muestran los 8 artículos, de los cuales a manera de resumen podemos ver el título del documento, el autor, el año, la fuente y el número de citas que estos tienen. Del lado izquierdo podemos ver un conjunto de listados en donde nos van a ayudar cuando nos salen muchísimos documentos, más de 1000 o 500 documentos, y nosotros solo queremos enfocarnos en aquellos que han sido más recientes. En este apartado es donde vamos a seleccionar las fechas más recientes y nos van a aparecer juntito en la cantidad de documentos que se subieron o se publicaron en este año. Por ejemplo, podemos ver que aquí el año que tenemos 2 documentos. 2022, porque ahorita 2023 pues apenas estamos iniciando, solo ha habido un documento. Igual podemos empezar a recortar o a refinar nuestros resultados con el autor en el área, ya sea ingeniería química, físico y astronomía,
referencias, materiales, etc. Por el tipo de documento, por la publicación, por palabra clave, por país, por lenguaje, etc. Bien, en nuestro caso vamos a utilizar los documentos más recientes, que serán 2022 y 2021. Le vamos a dar el Limit To y pues el sistema nos va a empezar a dar los documentos que se encuentran solamente en estos 2 últimos años recientes. Continuando, pues ya nos llevó a que solamente tenemos 2 documentos que están entre los años del 2022 y 2021. Igual mostrarnos el título del documento, los autores, el año, la fuente y pues las citas que estos han tenido. Sin embargo, para analizar los gráficos de una manera más visual y darnos una idea más completa de cómo podemos analizar desde Scopus, vamos a regresarnos a cuando nos tenía 8 documentos. Bien, pues al ya tener los 8 documentos y estos filtros, es decir, que ya nos muestra todo lo que tiene esta base sobre nuestras palabras claves, nos vamos a decir Analysis Sheet Results, en donde encontraremos gráficos que nos darán una idea más sensata de qué tan buena calidad son estos artículos, basándonos en el número de citaciones que tienen, en el autor, en el país, en el contenido que manejan, etc. Y nos daremos una idea más clara de si estos resultados nos acercan a lo que estamos investigando, si nos sirven o no nos sirven del todo. Como podemos ver, esto nos dirigió a un apartado en donde ahora todos los resultados mostrados se muestran en gráficos. Por ejemplo, los documentos por año, podemos ver 5 hubo 1, en el 2006 no hubo ninguno, en el 2007 fue donde hubo 2 documentos registrados, en el 2008 hubo 1, en el 2009 no hubo ninguno, y así se fue de manera constante, de 2010 tampoco, hasta el 2012, en donde tuvimos otra vez un documento. Y así es como se van mostrando estos gráficos. Realmente podemos ir abajo y podemos observar los documentos por autor, que hasta arriba se muestran que 2 autores publicaron 2 documentos y todos los demás solo fue 1. Los documentos por institución, los documentos por país o territorio, por tipos de documentos. En este caso la mayoría son artículos, de ahí son revistas y de ahí son otro tipo de documentos. De ahí están los documentos por área, la mayoría son del área de ingeniería química, y los documentos por afiliación. Pero para tener un mejor análisis de todo esto vamos a ocupar un software conocido como BioSword, el cual es valga la redundancia, un software que nos ayuda a analizar artículos y con ellos crear redes bibliográficas que nos darán una mayor idea para evaluar la calidad de cada uno de estos y qué tan relevantes nos pueden servir en nuestra investigación. Para ello nos vamos a regresar, vamos a descargar todos estos datos que se nos han presentado, vamos a regresar a Back to Results. Una vez que regresemos a donde nos aparecían todos nuestros resultados, vamos a darle en All para que se seleccionen todos y cada uno de estos. Seleccionar todos y los vamos a exportar. Cubrimos todos esos campos para que nos guarde la bibliografía, los resúmenes, las palabras claves y otro tipo de información, los cuales nos van a servir para analizar cada uno de estos artículos. Vamos a descargarlo con Excel para macros y para RIS format, pero vamos a hacerlo uno por uno. Le damos en Export y nos va a aparecer que nuestro documento ya fue descargado. Repetimos el mismo procedimiento para ahora con RIS-Format en Export, e igual nos va a decir que nuestra descarga se completó y lo vamos a buscar en nuestra carpeta de archivos de descargas.
En nuestro navegador vamos a escribir el software, Postweaver, y pues vamos a ingresar a la primera página y nos va a aparecer esto. Nos va a aparecer pues lo que es este software, nos va a explicar, y en descargas vamos a dirigirnos a descargas y te va a aparecer que se puede descargar para Microsoft, MacOS y otro tipo de sistemas. En mi caso lo voy a descargar para Microsoft, pero es importante leer las instrucciones. Y aquí nos resalta que para Microsoft debemos de tener la versión 8 de Java disponible para poder utilizar este software. Entonces, si no lo tenemos, le damos en este link y nos va a mandar a descargar pues Java. Le damos en Download Java. Y una vez que ya tengamos vamos a descargar pues el software que nos ayudará a analizar pues nuestros artículos. Una vez que ya tengamos esto, nos va a aparecer esto. Este es la interfaz de nuestro software con el cual vamos a analizar y vamos a crear redes bibliográficas con pues los artículos. En primera vamos a darle en crear. Vamos a darle crear un mapa basado en los datos de bibliografía. Le vamos a dar de acuerdo al tipo de documentos que descargamos en Scopus. En este caso, pues le damos que fue un tipo de soporte de Scopus. Le damos en Next y lo vamos a dar aquí y vamos a buscar en nuestra carpeta de descargas. Y vamos a darle en este Scopus. Le vamos a dar en Next y aquí es en donde nos viene, vamos a elegir qué tipo de redes queremos que este software cree. Puede por tipo de análisis, que es coautoría, concurrencia, por citaciones, por bibliografía acoplada o por cocitaciones. Vamos a iniciar primero con citaciones. Al dar esto nos van a decir que lo analiza por documentos, por fuente, por autor, por organización y por país. Vamos a hacerlo primero en citaciones por título de documento. Le damos en Next. El mínimo nos va a pedir un intervalo para el mínimo número de citaciones por documento. Vamos a darle Next. Next y nos va a aparecer aquí una tabla. Esta tabla es como nuestro resumen de lo que se va a mostrar en la red bibliográfica. Nos aparece el documento, que es el nombre con el año y la cantidad de citaciones que este ha tenido. Le damos en Finish, nos va a cargar y aquí podemos apreciar cada documento. Si le damos, sobreponemos el mouse en el circulito más grande, por ejemplo, abajo aquí en esta parte, nos va a aparecer el autor, corpus, el título, Optical File Long Period Rating with Nanoproducts, el tipo de fuente y el año en que fue publicado, en este caso 2012. ¿Qué significan estos circulitos? El diámetro de cada circulito, qué tan grande es, depende de qué número de citaciones. En este caso, el que tuvo mayor número de citaciones es el círculo más grande. Sin embargo, en este software podemos cambiar o modificar la manera en que se muestran los resultados o nuestra red. En lugar de círculos pueden ser rectángulos y a mi parecer siento que se aprecia más cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de magnitud entre cada uno de estos documentos. ¿No? Podemos ver que el más grande es el amarillo, de ahí pareciera que va como rojo, de ahí el morado, de ahí el azul, etc. De ahí en esta parte de la interfaz podemos ir a los años y nos van a cambiar los colores. ¿Por qué nos cambian estos colores? Porque de acuerdo pues a esta escala, entre más amarillo es más reciente. Por ejemplo, son 2 artículos los recientes, estos 2, y los más viejitos son los de azul oscuro, que se puede decir que son estos. Bien, ahora una vez que ya visualizamos nuestro gráfico, aquí podemos ver también la densidad de visualización. Obviamente el que se encuentre con mayor color, mayor calor, significa que pues es el que tiene mayores citaciones. Obviamente nos sigue apareciendo el de Corpus. De ahí, ¿cómo podemos guardar esta red que se nos creó en este software? Vamos a ir a Screenshot, a Save, que es guardar,
y lo vamos a nombrar como queramos. En este caso, red de citaciones por documento, por título de documento. Nos va a decir que lo guarde en formato PNG o puede ser también en JPG, como GIF, como PDF, etc. Yo prefiero guardarlo como JPG. Le doy en guardar. Y entonces me voy a mi carpeta y de descargas y voy a apreciar que se guardó. Guarda lo que es la red y pues en este caso mi escala de publicaciones de acuerdo al año. Bien, una vez que ya tenemos esta, podemos crear otra red, igual un mapa basado en datos bibliográficos, con el mismo documento, pero ahora las citaciones van a ser por autor, ya no por título de documento. Le damos en Next, el mínimo número de documentos por autor, pues 2, y nos van a salir que son 3. Le damos en Next, nos sale la tabla que nos resume nuestra red, en Finish, y nos aparecen 3 autores. ¿Qué significa esto? Que estos autores pues tienen mínimo 2 documentos de los cuales fueron pues los mayores citados. Igual podemos cambiarle en lugar de rectángulo, círculo, etc. Y igual lo podemos guardar de la misma forma que el documento anterior. Podemos poner red de citaciones por autor. Vamos a nuestra carpeta de descargas y efectivamente se guardó. Ahora bien, otro mapa que podemos crear, igual basándonos en con este software, en lugar de hacerlo por citaciones, vamos a hacerlo por Q-Occurrency. ¿Qué es esto? Significa que el software va a analizar todos aquellos documentos que tengan una relación con las palabras clave, que en este caso pues pueden ser poroso, silicio, LPG, sensor, etc. Le vamos a dar en Next y ahora vamos a decir que igual un mínimo de concordancia entre palabras clave por documento, vamos a ponerle que 2. Next. Aquí nos sale toda nuestra tabla. Esta es la palabra clave en este cuadro: chemical sensor, polysilicon, anode disruptions, gas sensor, etc. ¿Y qué relación tienen cada una de estas? Le damos en finalizar y nos va a salir nuestra red. Esto significa que nos muestra qué relación tiene cada palabra y cómo la tiene entre sí. Por ejemplo, los moraditos con quienes conectan, el verde que conecta con la mayoría de las demás palabras claves. Y si podemos notar, polysilicon pues es nuestra palabra clave, ¿no? 2 de nuestras 4 palabras claves, ¿no? Este análisis también nos puede servir para darnos una idea de qué documentos sí nos pueden ayudar o son más concretos y directos en cuanto a lo que queremos analizar y saber, ¿no? Igual de acuerdo al año, los más recientes, el de polysilicon se encuentra entre un periodo, como es un azul agüita, se encuentra de acuerdo a este gráfico entre el 2012 y 2013 más o menos. Igual si lo queremos guardar hacemos lo mismo que pues con los anteriores gráficos. Bien, vamos a crear otra red que igual se me hace importante mencionar para pues al menos abarcar cada uno de los tipos de análisis que se pueden formar de redes. Vamos a irnos a coautoría, coauthorship, en autores. ¿Qué significan las coautorías? Recordemos que es cuando varios autores se dedican a realizar una obra por igual, es decir, contribuyen a la realización de un documento y apoyan al autor principal, en este caso. Vamos a decidir que nos muestre un mínimo número de documentos por autor. Vamos a hacer que 1. Le vamos a dar en Next. Aquí nos aparece toda la tabla de los autores con sus documentos, con el número de citaciones que estos tienen. Vamos a darle en Finish. Y nos aparece este anuncio. Dice que son más de 25 items o elementos, los cuales algunos de estos no conectan entre sí. Por lo tanto, nos van a aparecer
no nos van a aparecer todos los sonidos como en esta red que se encuentra de fondo. Entonces por lo menos le vamos a dar que no queremos que nos muestre una en donde sí se relacionen cada uno, pero no nos va a mostrar los 25. Entonces le vamos a dar en no. Y nos van a aparecer grupitos. Estos grupitos es la relación que tienen cada uno de los autores entre sí, es decir, que se han apoyado entre ellos con sus documentos pues para sus investigaciones. Son 5 grupos, como podemos ver, se conectan entre sí. Ahora, si lo volvemos a hacer esto, pero ahora con el mismo coautoría, con autores, con un mínimo de 1, igual vamos a darle. Nos va a aparecer incluso el mismo anuncio, pero ahora le vamos a poner que sí queremos que nos haga una conexión de solamente los 6 elementos que sí se conectan entre sí y forman una red. Le damos en sí y nos va a cambiar a esto. Como podemos darnos cuenta, son 6 de los 25 elementos que tenemos, es decir, 25 autores que tenemos, solamente 6 se relacionan entre sí, es decir, no todos, realmente no todos estos autores pues forman dentro de una coautoría. Igual podemos guardar esta red, podemos poner red de coautoría y listo. Ahora vamos a hacer una red, pero ahora utilizando una base de datos con texto. En la primera habíamos utilizado macros, y ahorita vamos a hacerlo con texto para utilizar el que descargamos en formato RIS. Vamos a buscarlo aquí, Scopus RIS, en este caso ya lo seleccioné. Vamos a darle en Next. Tipo de análisis que nos hacen solamente son 2, que son coautoría y co-occurrence. Si recuerdan, pues en el anterior nos daba muchos más tipos de análisis. Pero pues vamos a ver qué pasa con este. Coautoría, autores, mínimo número de documentos por autor, vamos a dejarle que 2, next, nuestra tabla de resumen y finish. Y nos sale pues este gráfico, esta red, ¿no? Donde solo son 3 autores que se relacionan entre sí, y de todos estos 3 autores que tienen en común, pues que tienen al menos 2 documentos, no a diferencia de los otros que solo tienen 1. Esto igual nos sirve para nosotros darnos una idea de cuánta información realmente tenemos para nuestra investigación. Pues en este caso tenemos solamente a lo mejor 3 autores los cuales se han dedicado un poco más a fondo, ¿no? Pues tienen 2 artículos o 2 documentos, en cambio los otros solamente tienen 1. Vamos a crear otro, pero ahora vamos a hacerlo igual utilizando RIS, pero ahora con co-occurrence. Le damos a next, igual 2, finish. Igual tenemos nuestras palabras claves y sigue siendo la palabra clave central pues ProSilicon, y igual es la misma gráfica que nos salió cuando lo utilizamos con el tipo de formato de macros. Bien, y para finalizar me gustaría nada más agregar y recalcar cuál es la importancia de estos análisis bibliométricos. Pues la importancia es que dan resultados objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a mostrar artículos, documentos, bibliografías que realmente son de interés para los investigadores, ¿no? Y igual forma utilizar software y bases de datos confiables, científicas, que son todo un mundo de información y de documentos y de artículos actualizados, desactualizados, que tienen renovaciones. Todo este tipo de cosas, el conocer por ejemplo un artículo de revisión que a diferencia del artículo original nos da solamente una síntesis, un resumen de artículos originales, dándonos solamente como que conceptos claves, palabras claves para darnos una idea general sobre el tema, a diferencia de un artículo original que pues es relativamente nuevo, con una información de campo muy amplia, de un trabajo de muchos años, de muchas personas, de mucho equipo. Entonces todos estos bases de datos, todo este software que en este caso que nos crea redes bibliográficas pues es WasWeaver. Todos estos nos ayudan a darnos una idea, a realizar un mejor trabajo de campo, una mejor investigación, siendo 100% seguros de que son documentos que
que confiables, revisados por expertos y que pues son de interés actualmente, ¿no? Entonces yo creo que esta es la importancia de realizar análisis bibliométricos cada que nosotros vamos a realizar una tesis, un proyecto de investigación, etcétera. Nunca está de más hacer esto. Yo creo que es fundamental para ahí saber qué artículos escoger, qué documentos escoger, cuáles no, cuáles me pueden servir, cuáles no, cuáles me van a enriquecer, y sobre todo nos damos una idea de qué tan rápido va avanzando la ciencia en estos últimos años, ¿no? Entonces eso es todo. Este fue un pequeño tutorial de cómo podemos utilizar este tipo de softwares para ayudarnos en un análisis bibliométrico, que en este caso fue con palabras claves, silicio poroso como sensor de gas LP.